La doctora Mirta Lanfranchi es una profesional de consulta permanente, actúa en el área ecográfica, ha invertido en tecnología de última generación, esto apunta a la precisión en el diagnóstico precoz, acompañado por supuesto de una atención personalizada que la ha convertido en referente. Nos encontramos en el consultorio de ecografía especializada, doctora Mirta Lanfranchi. Doctora, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien, gracias. La doctora es expresidente de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología, Sí. Miembro de la Federación Mundial. Exacto. Ha escrito 4 libros, docente de la especialidad. Sí. Y 30 años de experiencia, doctora. 30 años. Que no es poca cosa, ¿no? Sí. Y trascendiendo las fronteras de todo lo que es nacional. Sí. Y cuando hablamos de estos valores en Argentina, hablamos del nivel académico, hablamos del esfuerzo, del desarrollo, de la dedicación, y usted es un ejemplo de ello. Gracias. Doctora, vamos a hablar un poquito acerca de lo que significa este tipo de ecografía especializada y, bueno, cómo fueron sus primeros pasos. Bueno, mis primeros pasos fueron con la ecografía de aquella época, ecografía convencional, y luego, digamos, el ritmo de la aparatología, las nuevas técnicas, los nuevos órganos o territorios de estudio fueron avanzando, y entonces de esta manera nosotros también tuvimos la necesidad de estudiar, de formarnos, de capacitarnos, algunas cosas como autodidacta, sí, otras cosas en el exterior, participando de eventos internacionales también. Que esto también es muy importante, ¿no? Porque nos acerca, claro, a todo lo que es el primer mundo con respecto a la tecnología. Sí, bueno, por suerte con tecnología estamos ya en el primer mundo, ¿no? Sí, sí. Si manejamos equipamientos igual que en Estados Unidos, en Europa y en el resto del mundo. Así que en ese aspecto, bien. Yo lo decía fuera de cámara, ¿no? Que Argentina, a pesar de las crisis económicas o políticas que pudo haber tenido, pero siempre justamente se distinguió por este avance y por estar siempre en los primeros lugares. Y sí, lo que pasa es que cuando a uno le gusta la especialidad, siempre quiere avanzar, quiere estudiar, quiere estar en, claro, el mejor nivel, ¿no es cierto? Exactamente. Doctora, ¿siempre aquí ubicada en la localidad de San Miguel? No, en realidad yo soy de Capital, pero digamos que por cuestiones laborales me fueron atrapando por este lado, ¿sí? Y así llegué a esta zona, sí, hace ya bastante tiempo, así que contenta, feliz, bien. ¿Siempre dedicada a lo que es el área de mamografía y toda la parte hormonal? Claro, en realidad, digamos que desde el año 85 que me dediqué full time a diagnóstico por imágenes, sí, especialmente a la parte de ultrasonido, ¿no? O ecografía, como se dice vulgarmente. Y fundamentalmente en la parte de la patología de la mama. En la patología de la mama trabajo con mamografía digital directa y además con ecografía, que son los métodos, digamos, que tienen que emplearse como para un estudio de detección temprana. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, o una complementa a la otra? Sí, las dos. Los dos métodos son importantes, son complementarios. De hecho, existen campañas de screening, por ejemplo, que es tratar de detectar una patología cuando todavía no se hizo palpable, y eso se hace por mamografía. Y se complementa con ecografía. Ese es un área de trabajo. A pesar que yo hago todo tipo de estudios ecográficos, también hago punciones, es decir, se toma material, ya sea células, o sea, pequeños fragmentos de tejido, para que después los analice el anatomopatólogo. Y de esta manera hacemos un diagnóstico precoz. Cuando la imagen no es del todo característica o tiene mucha sospecha de ser algo maligno, a veces, para planificar mejor un procedimiento quirúrgico o para anticiparnos a ese procedimiento, lo que hacemos es, se llaman procedimientos mínimamente invasivos, que se hacen acá en el consultorio con anestesia local y, vuelvo a repetir, se sacan células o se saca tejido para estudiarlo y así de esta manera no perder tiempo, es decir, se llega a un diagnóstico temprano, precoz. Claro. Cuestión de que si es benigno, la paciente no tiene que ir a quirófano. Claro, exactamente. Va solamente en los casos que sea necesario. Doctora, en cuanto ayuda esta nueva aparatología, ¿no?, que comentábamos fuera de cámara, que nos da una precisión y una exactitud increíble. Y sí, sí.
Con respecto a aparatología anterior, por ejemplo, bueno, la definición del equipamiento era muy baja, es decir, era menor. Ahora estamos en un grado de detección a lo mejor de lesiones muy pequeñas, por ejemplo en la mama o en la tiroides. O en que antes eran territorio. Imperceptibles. Claro, antes no se veía porque la definición del equipo no lo permitía. Y ahora estamos hablando de detección de lesiones, ¿no? No digo tumores, digo lesiones pequeñas, a lo mejor 2, 3, 4 milímetros. E inclusive podemos punzarlas, o sea, hacer esas pequeñas extracciones de tejido o de células en lesiones de 5 milímetros, de 4 milímetros. Que era impensable en décadas anteriores. Totalmente, porque no las veíamos. Claro. Muchas veces no se veían. ¿Sí? Claro. Entonces, si, digamos, tuviéramos que resaltar algún ítem importante para que tome conciencia, digamos, todo ser humano, es tratar de hacer un diagnóstico precoz. Y el diagnóstico precoz es eso, es tratar de tomar o detectar una lesión lo más pequeña que se pueda. Ahora nosotros, por nuestro lado como paciente, ¿en cuánto actuamos en la prevención? Ah, sí, y sí. Ese es una tarea nuestra, en realidad, ¿no es cierto?, o de los médicos que nos acompañan, ¿no?, que son los médicos derivadores, médicos de cabecera, ya sea clínicos, endocrinólogos, mastólogos, cirujanos. Bueno, ellos son los que, digamos, hacen un poco la educación de la población y tratar justamente de esto, de incentivar el control periódico, el diagnóstico precoz, cumplir con ciertas pautas que están establecidas no solamente en nuestro país, sino internacionalmente. Entonces, ya sabemos, conocemos estadísticas internacionales, hacemos nuestras propias estadísticas, y entonces, con el aval de los números de la estadística, uno dice, bueno, yo ya sé que me tengo que hacer este estudio, ya sea hombre o mujer, porque me va a resultar un beneficio. Al hacer un diagnóstico precoz, en el peor de los casos que me tenga que operar, la incisión va a ser mínima, el pronóstico va a ser mejor, la calidad de vida va a ser mejor. Llegamos a tiempo. Claro, exactamente, sí, sí. Me parece que hoy estamos concientizados, ¿no? Sí, a partir de determinadas campañas desde otro lugar. Sí. Sabemos las mujeres que una vez por año debemos hacernos una mamografía, ¿no es cierto? O tener determinados estudios como prevención. Sí, sí. Sí. No minimizar un pequeño síntoma de repente, ¿no es cierto? O una pequeña alteración, no minimizarlo. Es preferible que se consulte y que sea algo benigno y pasajero antes de dejarlo pasar y que eso evolucione, que a veces lo vemos. Hay pacientes que dicen, a lo mejor como no me dolía no consulté. Y ese es el tema, ¿no es cierto? Es decir, hay procesos que son muy solapados, muy silenciosos, muy silenciosos, claro. Y entonces, bueno, el ser humano a veces lo niega o por desconocimiento del tema no consulta. Y a los silenciosos le tenemos que prestar mayor atención. Y en algunas áreas sí, sí. Pero, digamos, estamos hablando de la mujer, pero esto mismo es traspolable al hombre y es traspolable a la infancia, ¿no es cierto? Es decir, a cualquier edad. El ser humano puede tener determinada patología. Entonces es importante resaltar que el hombre también a veces tiene que hacerse controles periódicos, ¿no es cierto? ¿El control periódico del hombre cuál sería, doctora? Básicamente tenemos que partir desde el punto de vista ecográfico de la próstata, sí, de la parte renal, de las vías urinarias. No solamente hacer controles de laboratorio, sino hacer también controles por imágenes. Eso es básicamente. Y después ya sabemos, ¿no es cierto?, que el fumador tiene que hacerse los controles de tórax periódicos también, por lo menos una vez al año. También conocer los factores de riesgo que implica el hecho de tener antecedentes familiares. Entonces los controles a veces son aconsejables que los hagan más frecuentemente. ¿Cuáles son las afecciones de mama más frecuentes que se dan en la actualidad? Desde el punto de vista estadístico, y gracias a Dios, son los problemas benignos, la patología benigna. Pero hemos visto en los últimos años, yo diría en la última década, que el cáncer de mama ha aumentado la incidencia de cáncer de mama y la detección de cáncer de mama en poblaciones jóvenes. Antes la mamografía se aconsejaba una vez al año o cada 2 años a partir de los 50 años. Después ese grupo etario pasó a los 40 años. Pero también, lamentablemente, vemos casos de cáncer de mama en pacientes de 30 años, de 25 años. Y por esto es lo de las campañas de estar alerta, ¿no es cierto?, de concientización. Porque medicina preventiva de cáncer no podemos hacer. Lo que tenemos es que concientizar a la mujer para que haga sus controles periódicos. Ahora, ¿por qué en tan temprana edad existe, ¿no?, esta incidencia en lo que es la parte de cáncer de mama? Y sí. ¿Cuál es el factor que se puede llegar a dar?
En realidad se habla de muchos factores, pero no hay un solo responsable, digamos, ¿no es cierto? Si bien es cierto que la parte genética es importante por el avance que ha hecho la parte genética en los últimos años, no todos son genéticos, pero hay algo que está pasando, que no sabemos a ciencia cierta que sea un solo determinante, pero que está provocando evidentemente que a lo mejor una paciente embarazada, una paciente que está amamantando o menor de 30 años pueda tener esta patología. No podemos desconocer que el niño, en la infancia también existe el cáncer, o existen los linfomas o las leucemias, es decir, patología maligna, ¿no? Pero en la mujer estamos viendo que en la mama se ha anticipado. En la última década, sí. Por eso es tan importante la prevención a cualquier edad, en este sentido. Exactamente. Doctora, por último, ha escrito 4 libros. Sí. Hablando de la especialidad, ¿son diferentes temas los que trata? Sí. El primero que hice fue de ecografía mamaria en español. Después hice uno segundo de ecografía mamaria en inglés. Después hice otro de ecografía de tiroides, de la glándula tiroides y de la región cervical. Y el último que se acaba de presentar este año es de ecografía de bolsa escrotal, testículo y pene. O sea, para abarcar, digamos, tanto al hombre como a la mujer de lo que se llaman small parts, u órganos superficiales. Doctora Mirta Lanfranchi, gracias por habernos recibido. No, al contrario, un gusto. Una verdadera clase, y bueno, que la gente sepa, que la audiencia sepa lo que tiene que hacer cuando debemos actuar en la prevención, lo importante que es para poder actuar contra la enfermedad. Seguro, así es. Gracias, doctora. Al contrario, buenas noches. Buenas noches. Llegamos así al final de nuestro programa Somos Protagonistas. Los invito a que volvamos a encontrarnos el martes que viene a las 21 horas por este mismo canal, 425, Televisión Digital Nueva Imagen. Repetimos esta noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía. Nuestro programa lo puede ver en forma simultánea a través de www.nuevaimagentv.com.ar. Y si quiere acceder a las entrevistas ya realizadas, lo podrá hacer a través de www.somosprotagonistas.blogspot.com. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan ustedes muy buenas noches. Auspician Somos Protagonistas, Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines. Obra social del personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines. Ingeniero Marconi 652, Avellaneda. Teléfono 5430-7990. Cooperativa de Trabajo de Pilotaje y Practicaje del Río Paraná. Alicia Moró de Justo 1750, Tercero E, Capital Federal. Teléfono 4314-1880. Centro Médico Integral Fitzroy. Acevedo 865, Capital Federal. Teléfono 4778-5500. Unión Obreros y Empleados Plásticos. Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Teléfono 5168-3239. OSPIP, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico. Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Línea gratuita de consultas las 24 horas. 0800-222-6774. www.ospip.org.ar. Fundación CAD, Centro de Apoyo al Discapacitado. Con amor y por amor. José Mármol 1372, Capital Federal. Teléfonos 5168-3200 y 5168-3201. www.fundacioncad.org.ar. Transporte Mario, Logística San Andrés. J.M. Campos 1850, San Andrés. Teléfono 4753-9129. www.transportesmario.com.ar.